¿ya? El estudio del movimiento de las cosas sin contar las causas que lo originan, sin tomar en cuenta si yo lo origino o él solo se mueve. Por ejemplo, si va y corre uno de sus compañeros, entonces yo no estoy originando la carrera, ¿ya? Pero si yo pateo una pelota, sí estoy originando el movimiento porque yo la estoy pateando. Si uno corre, no, porque cada uno es libre, ¿no ve? Entonces, la cinemática es el estudio del movimiento. Por favor, pregunta de examen. Entonces, eso me dice que es la cinemática. ¿Qué es pero un movimiento? Es cuando realizas un viaje en un automóvil, te desplazas a lo largo de una carretera. Un movimiento, en pocas palabras, es el camino o trayectoria que hago. Hacelo, yo me saco. ¿Ya? Es el camino o trayectoria que yo hago al momento ¿Segura? de realizar, ya, un ratito, ahora sí. Es el camino o trayectoria que yo hago al momento de realizar una actividad. Si me muevo de un lugar a otro, entonces eso se llama movimiento. Trayectoria o desplazamiento de un lugar a otro. A eso yo le llamo que es movimiento. Bien, entonces, continúo. Ya tengo, primero que la cinemática es el estudio del movimiento de todos los cuerpos, sean estos que se produzcan o no se produzcan. El movimiento es el desplazamiento. Hemos dicho que es desplazamiento. Y el móvil, vamos a ver qué son los elementos que intervienen en un movimiento. Los elementos que van a intervenir en un movimiento, ¿ya? Los elementos que intervienen en un movimiento son todos los que me dice aquí. Aquí están los elementos. Lo primero, el móvil. Es el cuerpo o partícula que se mueve. El móvil quiere decir, es el objeto o partícula que me va a ayudar a hacer el movimiento. Por ejemplo, si yo me voy a mover en un auto, ese cuerpo va a ser el auto. ¿Ya? Si yo me voy a mover de un lugar a otro, el cuerpo que voy a hacer mover es mi ropa, es mi chinela, ese sentido. ¿Ya? Ahora, se llama sistema de referencia. Es un conjunto de cuerpos respecto a los cuales se describe un movimiento. Un sistema de referencia es una línea donde me va a decir de dónde a dónde se debe mover. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde a dónde se debe mover? Es decir, ¿cuántos espacios se está moviendo? Si se está moviendo 1 cuadra, 2 cuadras, 3 metros, 2 metros, 6 centímetros, dependiendo. A eso le llamo sistema de referencia. Al movimiento que voy a realizar, a la cantidad de ese movimiento. Trayectoria es una línea recta o curva que une los puntos del espacio por donde transita el móvil. La trayectoria es de qué punto a qué punto ha llegado. Eso se llama trayectoria. Ya sea de forma horizontal, vertical, diagonal, cualquiera de esas formas. Mientras que el desplazamiento es un vector que representa el cambio de lugar o posición del móvil. ¿Ya? Desplazamiento, si va a ir a la derecha, a la izquierda, si va a ir hacia arriba, hacia abajo. Entonces, ahí está. Elementos, entonces vamos a ver cuáles son los elementos del movimiento. Lo vemos aquí, es el móvil, es el cuerpo, en otras palabras, que se va a mover. Sistema de referencia, hacia dónde se mueven los cuerpos. Trayectoria, en línea recta, de un punto a otro. Desplazamiento es el cambio de posición. Si va arriba, abajo, a dónde va. Bien, entonces vamos a ir más abajito y vamos a empezar con ejercicio. Ahora sí. Vamos a ver el movimiento rectilíneo uniforme. Todo lo que hablé era movimiento. Ahora vamos a ver movimiento rectilíneo uniforme. Se llama movimiento y a la vez es rectilíneo y uniforme porque este movimiento es en forma recta. ¿Ya? Forma una recta. ¿Por qué se llama uniforme? Porque va a ser constante. Es decir, que no va a ir al contrario. Uniforme porque va a ir en la misma velocidad. Por ejemplo, si yo voy en mi auto o voy en mi patineta o en mi bicicleta, desde mi casa a la tienda, entonces voy a ir a una velocidad, ya sea 6 kilómetros por hora o 2 kilómetros por hora,
dependiendo a qué velocidad vaya yo. Se llama uniforme porque siempre voy a ir en esa misma velocidad. Siempre voy a ir en 6 kilómetros hasta llegar a la tienda. Por eso se llama uniforme, porque no va a cambiar la velocidad. ¿Ya? Y se llama variado ya cuando cambia. Es decir, si encontré una piedra, me freno. Si encontré un perro para no atropellarlo, entonces me freno. Eso se llama variado. ¿Por qué? Porque voy a cambiar la velocidad. ¿Listo? Uniforme porque no cambia la velocidad. Variado porque va a cambiar. Entonces tengo dos formas. En este caso vamos a estudiar el movimiento rectilíneo uniforme cuando no cambia la velocidad. Dice, cuando un físico se refiere a la prisa con la que se mueve un cuerpo, además de conocer su rapidez, necesita conocer también su dirección, velocidad y rapidez. Comúnmente se utilizan como sinónimos. Entonces, rapidez expresa la distancia por un cuerpo en el tiempo transcurrido a la magnitud escalar. Entonces, rapidez es con qué tiempo voy a llegar al lugar o con qué movimiento. ¿Qué tan rápido va a ser el movimiento? Rapidez significa rápido. Listo. Velocidad. ¿A qué expreso yo velocidad? Expresa el desplazamiento de un cuerpo en el tiempo transcurrido. Entonces, aquí vamos a trabajar. ¿Ya? Y esto es muy importante. Un ratito. Aquí es muy importante porque la velocidad se trabaja en 2 unidades. ¿Ya? Y ahorita las voy a escribir. Voy a cambiar de color y la voy a trabajar aquí. La velocidad se trabaja en 2 unidades. Es decir, que se va a trabajar en metros sobre segundos. Puede ser en kilómetros sobre horas o en otras unidades. Puntos suspensivos, etc. ¿Ya? Cuando ustedes van por la calle en un automóvil, ¿ya? Por la calle, en un automóvil, en una bicicleta, dicen, hay unos carteles que ustedes han visto, unos carteles rojos, velocidad máxima 50 kilómetros por hora. Es que me dice que debo trabajar 50 kilómetros cada hora. Debo avanzar solamente 50 kilómetros cada hora. Es decir, que trabaja en estas 2 unidades. Por eso, aquí, ya por ejemplo, hay un semáforo, hay un policía esperándolos a ustedes. Ya están manejando su movilidad. Y ustedes se pasaron del límite permitido. Ahí dice solamente 60 kilómetros por hora. Si ustedes se pasaron de 60, es decir, 70, han pasado esta velocidad. Por eso es que los multan a ustedes. Porque dice kilómetros por hora. Cada 50 kilómetros debo avanzarlo en 1 hora. Pero yo como me dio la gana y apreté el acelerador, entonces digo, cada 70 kilómetros lo avancé en 1 hora. Entonces estoy yendo más rápido. Por eso se llama velocidad. Es la cantidad de movimiento o rapidez que le voy a dar al movimiento. Entonces, acordémonos, la velocidad se trabaja en 2 unidades. Quiere decir, metros sobre segundo, kilómetros sobre hora, yardas sobre minutos, dependiendo la unidad de medida que voy a trabajar. Entonces, la velocidad se trabaja en 2. Ahora, vamos a ver la distancia. Distancia es el espacio recorrido del cuerpo sin importar la dirección. La distancia solo se trabaja en una sola unidad. ¿Ya? En este caso, la unidad de longitud, es decir, metro, centímetro, kilómetro, puntos suspensivos, etc. En cualquiera de esas unidades se puede trabajar. ¿Ya? Voy a hacerlo maxito y le pongo acá. La distancia se trabaja en cualquiera de esas unidades. Metros, centímetros, kilómetros, yardas, pie, cualquiera de esas se trabaja la distancia en una sola unidad. Mientras que la velocidad en 2 unidades. Bien, no me voy a olvidar de eso. Distancia una sola unidad, en este caso unidad de longitud, y velocidad en 2 unidades, longitud y tiempo. ¿Ya? Desplazamiento es el espacio recorrido por un cuerpo en determinada dirección
es una magnitud vectorial. Movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Entonces, es el espacio recorrido por un cuerpo en determinada dirección. Un desplazamiento es la cantidad de movimiento que va a realizar en una sola dirección. Por ejemplo, si voy a ir desde aquí hasta acá. A eso yo le llamo desplazamiento. Me estoy desplazando ¿cuántos metros o cuántos kilómetros? A eso yo le llamo desplazamiento. ¿Bien? Vamos a ir bajando un poquito más abajo porque ya hay ejercicios más abajito, si no me equivoco. Más abajo. Ahora sí. Aquí está. Fíjense, aquí ya voy a tener todos los elementos. Perdón, ahora sí, trabajo. ¿Dónde está mi lapicito? Y aquí está, ahora sí. A esto de aquí, que ha llegado hasta acá mi caracol, se llama desplazamiento. A todos los celestes le llamo desplazamiento porque ha trabajado desde aquí hasta acá. A eso le llamo desplazamiento. Se ha desplazado de allá. ¿A qué le llamo distancia? Donde yo voy de un punto a otro. Entonces, si voy de 30 centímetros en 30 centímetros. Fíjense, eso es mi distancia. Ha recorrido de 30 en 30. A eso se llama distancia. A lo rojo, a lo rojo. A eso le llamo yo distancia. Entonces voy a cambiar de color. A lo lila, a este. Aquí empezó en 0 segundos, aquí en 10 segundos, aquí en 10 segundos, aquí 10 segundos y aquí 10 segundos. A eso le llamo yo tiempo. Ahora, la unión de los dos. Unión de los dos. Es decir, distancia y tiempo. La unión de estos dos hacen la velocidad. La unión de estos dos hacen velocidad. La unión de estos dos hacen la velocidad. Y a la unión de todo eso, dos hacen la velocidad. Esa es la velocidad. ¿A cuánto está yendo? A 30 centímetros por segundo. 30 a centímetros por segundo está yendo aquí. Centímetros sobre segundo, centímetros sobre segundo, centímetros sobre segundo. A esa unión yo le llamo velocidad, a lo azul. No se olviden, el lila es el tiempo que está recorriendo. El rojo es la distancia que ha recorrido. El azul, el desplazamiento, perdón, el celeste, el desplazamiento, y al azul se le llama velocidad. Ahora, ¿cuál es el movimiento rectilíneo uniforme? En este caso, el movimiento rectilíneo uniforme es todo esto, todo. ¿Por qué? Porque está haciendo la misma velocidad, fíjense, es movimiento rectilíneo uniforme porque no va a cambiar, fíjense, 30, 10, 30, 10, 30, 10, 30. Está yendo a la misma velocidad ese caracol. No se paró a descansar, no se paró a tomar agua ni nada. Entonces está yendo a la misma velocidad. A eso se llama movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo y uniforme es cuando el móvil en tiempos iguales recorre espacios iguales. Fíjense, aquí dice. Tiempos iguales, espacios iguales. Aquí está 30, 10, 30, 10, 30, 10. A eso yo le llamo movimiento rectilíneo uniforme. Tiempo igual, espacio igual. ¿Ya? Vamos un poquito más abajito. Ahora sí, vamos a ver un poco más abajo. Salí un ratito. Salí. Ahora sí, más aquí abajito. Y aquí tenemos nuestra primer forma. Ahora sí. Si mucho lo agrandé. Yo creo que ahí está bien. Ahora sí. Aquí tenemos nuestra primer forma. Características principales del movimiento son las principales. Velocidad, aceleración y distancia. Velocidad que es en 2 unidades. ¿Ya? Longitud y tiempo. Aceleración es nula o igual a 0. No tiene aceleración porque no, para decir aceleración es porque voy a cambiar de velocidad. Entonces no tiene aceleración.
el movimiento rectilíneo uniforme, no tiene aceleración, por eso es 0. Y la distancia recorrida es directamente proporcional al tiempo. Es decir, ¿qué distancia voy a recorrer? ¿Listo? Aquí ha recorrido. Fíjense, no le pongo velocidad, por eso es 0. Perdón, no le pongo aceleración, por eso es 0. Aquí mi velocidad 3 centímetros sobre segundo. Aquí lo mismo y aquí lo mismo. Entonces, ¿a qué vamos a llamar velocidad? La velocidad es el cociente entre la distancia recorrida y el tiempo empleado. Entonces, yo le voy a llamar velocidad. Por ejemplo, yo le digo a ustedes, quiero que hoy me dibujen, ¿ya? Me dibujen un caracol. Entonces, va a ser la distancia que ustedes van a hacer, el tamaño de su caracol, con el tiempo que van a emplear en dibujar. Entonces, la velocidad va a estar determinada. Velocidad va a ser igual a distancia sobre tiempo. Bien, esa es la fórmula. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. En el caso que a mí me quiera pedir solamente distancia, entonces voy a despejar. Voy a trabajarlo en mi pizarra, aquí, porque no puedo en la otra más difícil trabajar. Entonces, movimiento, voy a hacer más grande, movimiento rectilíneo uniforme. Hemos dicho que es movimiento porque es la cantidad que se va a desplazar. Rectilíneo porque va a ser en forma recta y uniforme porque va a tener la misma velocidad. Entonces, este tiene una fórmula, me dice a mí. Entonces voy a trabajar la fórmula. Velocidad es igual ¿a qué? A distancia sobre tiempo. Es decir, distancia con minúscula sobre tiempo. Entonces la fórmula es esa. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Voy a rellenarlo aquí, por favor. Esta es la fórmula general. Ahora me dice, despejamos la distancia. Quiere encontrar solo distancia. Despejamos el tiempo. Ahora solamente quiere tiempo. Ahora la voy a despejar. Es decir, voy a hacer este despeje de fórmula. Y es cuando tengo velocidad. Ustedes rellenan en su libro. Aquí es cuando tengo distancia y aquí cuando tenga tiempo. Bien, ahora sí. Voy a encontrar las tres fórmulas que voy a trabajar. Esta ya la tengo. Entonces me falta la fórmula de distancia. Lo primero que hago es copiar mi fórmula. Bien, un ratito. Ahora sí, la voy a copiar y la voy a trabajar. Aquí está. No me voy a olvidar que la B para mí, la B significa velocidad. La D significa distancia. Y la T significa tiempo. ¿En qué se mide la velocidad? En 2 unidades, hemos dicho. Metros sobre segundos. Puede ser también, un ratito estoy mal, así minúscula, metros sobre segundo. Puede ser igual, kilómetros sobre horas, hemos dicho. Ya sobre horas, coma, etcétera, que puede haber más. ¿Ya? La distancia se mide en una sola unidad, es decir, metros, centímetros, kilómetros, etcétera. Ya, coma, etcétera. Mientras que el tiempo también se mide en una sola unidad, hemos dicho segundos, coma, horas, coma, minutos, pueden trabajar en cualquiera de esas, coma, etcétera, porque hay más unidades de medición del tiempo. ¿Ya? Ahora sí, no me voy a olvidar, esas son las abreviaturas. Ustedes pueden tomarle apuntes, pueden tomarse apuntes. Velocidad, distancia y tiempo. Entonces la velocidad se calcula en 2 unidades, distancia en solo una unidad y el tiempo en una sola unidad. Ahora, me dice aquí mi ejercicio.
Despeje distancia. Es decir, que me dice, deje solita la distancia. ¿Ya? Voy a mover un poquito para que podamos trabajar. Entonces, voy a dejar solita la D, porque esa es la distancia, ¿no ves? D es igual a distancia. Entonces, este que está dividiendo al otro miembro, ¿qué va a pasar a hacer? ¿Qué pasa a hacer? Está dividiendo al otro miembro, ¿qué pasa a hacer? Multiplicar. Multiplicar. Bien. Velocidad es igual a distancia, entonces este que divide pasa a multiplicar. Velocidad por tiempo. Ya está. Ya despejé. Ya despejé mi forma. Si quiero encontrar distancia, esa es mi forma. Vamos a la otra fórmula. Me dice hallar tiempo. Voy a copiar la misma, la original. Vuelvo a copiar y voy a dejar solita la t. Ahora me dice, debo dejar solita la variable t, es decir, la t solita. Ahora, hay una forma más sencilla para poder trabajar. Debajo de esta vez, ¿qué número siempre hay debajo de algo? ¿Qué número siempre hay? Uno. 1. Una unidad. Ya está. 1. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a invertir de una manera sencilla. Es decir, que voy a invertir. Lo que está abajo va a venir arriba y lo que está arriba va a venir abajo. Para que se quede solita la T. Quiero solita la T. No quiero más nada. Entonces, voy a invertir. Lo que está acá abajo se va a ir arriba y lo que está arriba se va a ir abajo. Perdón, lo que está abajo se va a ir arriba. Bien. Entonces, voy a invertir. ¿Cómo va a quedar? T minúscula es igual a distancia sobre velocidad. Bien. Voy a agrandarlo un poquito más y aquí lo veo. Esta B está arriba, se va a venir abajo. Esta T está abajo, se va arriba. Bien. Este 1 está abajo, va a ir arriba. 1 por D, D. Ya está. Ahí están las tres fórmulas. Esta fórmula de aquí es la principal. Esa es la que deben rellenar. Igual aquí. Esa es la que deben rellenar en este espacio que dice aquí y aquí. Aquí la distancia y aquí la del tiempo. Ahí está, las dos. Tengo la de la distancia y tengo la del tiempo. Ya tengo mis dos fórmulas despejadas. Vamos a ir un poquito más abajito. Ahora, aquí me dice. En conclusión, la velocidad que ejerce el caracol es de 3 centímetros sobre segundo. La velocidad es una magnitud vectorial, es decir, es un vector, es una flecha. Un vector es una flecha, tal y como la tengo aquí. ¿Ya? Como me dice aquí. Vector, entonces para mí es una flecha, es una cantidad. Aquí está. A esa flecha. A eso yo le llamo vector. ¿Ya? Entonces, dice, la velocidad es una magnitud vectorial porque presenta el valor o cantidad numérica, unidad, dirección y sentido. Unidad, porque ¿cuántas unidades va a tener? ¿Cuánta es la distancia? O sea, ¿cuánto vale de aquí hasta aquí? Sentido es esta flechita de aquí. Y origen es desde la puntita hasta este lado. Bien. Ahora, me dice, completamos el cuadro. ¿Ya? Y vemos algunas equivalencias antes de completar el cuadro. Equivalencias. 1 kilómetro es igual a 1000 metros, ¿sí? 1 kilómetro, ¿cuántos metros tiene? 1000. 1 centímetro, ¿cuántos milímetros tiene? 1000. 1 hora, ¿cuántos minutos tiene? 60 minutos. 1 metro, ¿cuántos centímetros tiene? 100. Ah, perdón. 1 kilómetro tiene, ¿cuántos metros? Perdón, aquí me estoy equivocando. Ahora sí, aquí. 1 kilómetro tiene 100 metros. ¿O 1000 metros? 1000. Ahora sí. 1000.
Un metro tiene 100 centímetros. Un día, ¿cuántas horas tiene un día? 24 horas. 24. Un minuto, ¿cuántos segundos tiene? 60. 60. Ay, no. Ahí está. Un kilómetro tiene 1000 metros, un centímetro 1000 milímetros, una hora 60 minutos, un metro 100 centímetros, un día 24 horas y un minuto 60 segundos. Ahora me dice, completemos el siguiente cuadro. En el sistema internacional, ¿en qué se mide la velocidad? En el sistema internacional se mide en metros sobre segundo. Por favor, así se mide. En metros sobre segundo. En el sistema sexagesimal se mide en centímetros sobre segundo. El tiempo, ¿cómo se mide? El tiempo se mide, perdón, aquí estamos mal. Voy a corregir. Un ratito. Ahora sí. Ya. Aquí. Bien, corrijo esto. Ahora sí. Voy a corregir. En el sistema internacional se trabaja en kilómetros por hora. Exacto. Kilómetros por hora. Sistema sexagesimal. Metros sobre segundo. Así se trabaja. Entonces, en el tiempo se trabaja en horas y en la distancia se trabaja en kilómetros. Mientras que aquí se trabaja en segundos, el tiempo en segundos, y la distancia se trabaja en metros. Bien, entonces, tenemos distintos sistemas, es decir, cómo van a calcular en distintos lugares. En el sistema internacional, lo que maneja todo el sistema internacional, todo el mundo, ya, por eso se llama sistema internacional, es kilómetros por hora. En el sistema sexagesimal, algunos países trabajan metros sobre segundos. El tiempo lo trabaja en horas, ya, como lo tengo aquí. En la otra unidad se trabaja en segundos. Aquí la distancia en kilómetros. Y aquí la distancia en metros. Kilómetros y aquí en metros. Bien, ya está. Cada unidad en qué se trabaja. Eso ustedes van a rellenar en su libro. Vamos a ver un poquito más abajo. Ahora sí borro y bajo, porque si no se me vuelven a trabajar lo mismo. Ya está. Ahora, vamos un poquito más abajo. Y ahí ya tengo mi ejercicio. Vamos a trabajar entonces, por favor, ese ejercicio. Un locutor comenta una carrera de motociclistas. Los corredores están a 130 kilómetros de la meta. ¿Ya? 130 kilómetros de la meta. Y dice, y llevan una velocidad media, ¿ya? ¿De cuánto? De 50 kilómetros por hora. De nuevo. Un locutor comenta una carrera de motociclista. Los corredores están a 130 kilómetros de la meta y llevan una velocidad media de 50 kilómetros por hora. ¿A qué distancia de la meta estarán a 90 minutos después? Lo primero que debo poner son mis datos. Acuérdense que solamente tengo 3 datos. Distancia, velocidad y tiempo. Ahora sí. Distancia, velocidad o tiempo. Voy a borrar. Ya tengo mis fórmulas. Borro lo que no necesito. Esto no necesito y esto tampoco necesito. Estos son los despejes. Ahí está. Si quiero distancia, con esa fórmula. Y si quiero tiempo, con esta. Entonces voy a rellenar mi ejercicio. Ahora resuelvo como me indica el ejercicio aquí. Un locutor comenta una carrera motociclista. Los corredores están a 130 kilómetros de la meta. ¿Qué son kilómetros? ¿En qué unidad se mide?
¿Cuál es? ¿Velocidad, distancia o tiempo? Díganme. Distancia. Entonces, distancia. Entonces, la D es igual a 130 kilos. Ya está. Vamos al otro. Me dice, llevan una velocidad media de ¿cuánto? De 50 kilómetros por hora. ¿Qué es 50 kilómetros por hora? Velocidad. ¿Ya? Entonces, velocidad es igual a 50 kilómetros sobre hora. Un ratito, 50 kilómetros. Todo se escribe. 50 kilómetros a ese, solamente a ese kilómetros sobre hora. Ya está. Por último, me dice, ¿a qué distancia de la meta estarán en 90 minutos después? ¿A qué distancia estarán de la meta a 90 minutos después? Tiempo. Eso va a ser el Tiempo. tiempo. Sí. 90 minutos después. ¿Ya? Ahora sí. Voy a resolver mi ejercicio. Tengo mis datos. Tengo mi distancia de mi carrera que me dice, el locutor comenta una carrera de motociclista, los corredores están a 130 kilómetros de la meta y llevan una velocidad media de 50. ¿A qué distancia están después de 90 minutos? Ahora sí, me pide hallar solamente distancia después de 90 minutos. Ahora, ¿debo trabajar esta parte de aquí? ¿Ya? Para poner. Entonces vamos a convertir todo a la misma unidad de medida. Me dice aquí, yo estoy trabajando que mis minutos son 90 y aquí está ahora mi velocidad. Entonces estos minutos debo transformar a horas. ¿Listo? Entonces voy a copiar y voy a hacer en un auxiliar. Voy a mover, por favor. Velocidad, forma de velocidad, fórmula del tiempo y fórmula de la distancia. Entonces aquí voy a hacer una operación aparte porque necesito convertir. ¿Ya? Entonces digo 90 minutos. Copio y lo dejo. Ya está. Entonces digo, si minuto está arriba, ¿minuto dónde va? Abajo. Para Abajo. ¿Ya? Un minuto en una hora, porque debo trabajar a horas. En una hora, ¿cuántos minutos hay? 60 minutos. 60 minutos. Ya. Así debo trabajar. Una hora es igual a 60 minutos. Entonces voy a convertir. Conversión. Una hora es igual a 60 minutos. Igual que lo tengo aquí. Una hora igual a 60 minutos. ¿Ya está? Una hora igual a 60 minutos. Ahora simplifico. Voy a simplificar minutos y minutos se van y me queda hora. Entonces debo multiplicar 90 por 1 dividido entre 60. Y ahí me va a salir en hora. Me voy a mi calculadora y digo 90 dividido entre 60. ¿Sí? 90 dividido entre 60. Me dice que es igual, este me dice decimal, 1,5. Entonces me voy a mi pizarra, sé que es 1,5. ¿Ya? Entonces, 1,5 de horas. Ya está. Ya no voy a trabajar con 90 minutos, voy a trabajar con esto que me salió. 1,5 horas. Bien, lo pongo aquí. Ahora, me fijo. ¿Ya? ¿Qué más me pide? Un locutor comenta una carrera, es un montón. Voy a mover un poquito esto, por favor. Ahora sí. Un locutor comenta una carrera de motociclista, los corredores están a 130 kilómetros de la meta y llevan una velocidad media de 50. ¿A qué distancia de la meta se encuentra 90 minutos después? Entonces, vamos a trabajar calculando primero la distancia que ha recorrido.
a estos minutos, a los 90 minutos. Voy a calcular la distancia que ha recorrido a los 90 minutos. Porque aquí han recorrido en 130 kilómetros. Pero voy a recorrer cuánto ha trabajado en los 90 minutos, es decir, en las 1,5 horas. Ya voy a trabajar. ¿Qué distancia recorrió en este tiempo? ¿Ya? De nuevo. Entonces, primero debo trabajar a qué distancia recorrió en ese tiempo. ¿Ya? En ese tiempo me dice, porque me dice 90 minutos después. ¿A qué distancia de la meta estará 90 minutos después? Entonces, voy a trabajar con la fórmula de distancia. Entonces, distancia es igual a velocidad por tiempo. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Si está a un lado o está al otro, es lo mismo. Por favor, no importa. Si está